Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. El ministro de Justicia, Iván Lima, se pronuncia sobre la petición de Yanine Áñez de reunirse con el relator de la ONU. Esta sería la respuesta del ministro de Justicia, quien indica que el gobierno solo organiza las reuniones con los entes estatales y las reuniones con la sociedad civil son decisión del jurista. Escuchemos y luego continuamos. Para conversar sobre la presencia en Bolivia en las próximas horas del relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, Diego García Sayán, y estamos también cuando se menciona una reforma en el sistema judicial boliviano. Muy buenos días, ministro Lima, un gusto saludarlo. Buenos días, es un gusto estar con ustedes, a sus órdenes. Ministro, se puede hablar de reforma en el órgano judicial en momentos en que hay serios cuestionamientos y cuando los organismos internacionales en algunos relatorios, algunos informes mencionan que en Bolivia hay un sometimiento de la justicia al poder político. ¿Cuál es su criterio? Justamente es el sentido de una reforma. Si el país tuviera un órgano judicial y una justicia que estuviera en las mejores condiciones, sin problemas, ni los temas que me plantea, no tendría sentido una reforma, menos una transformación de la justicia. El sentido de una transformación está en que el estado actual de las cosas no es el mejor, es un estado que nos han dejado, no le digo en los últimos años, le diría que desde el inicio, desde que se crea el órgano judicial, sometido a los criterios de los demás órganos del Estado. Entonces, la construcción de la independencia judicial, que es uno de los 6 ejes de la reforma y que se consolida de manera clara, abierta y transparente con la visita del relator de independencia judicial, muestra nuestra firme voluntad de lograr esta transformación que nos exige el pueblo boliviano. Me parece que la crítica que puede haber desde fuera, desde el mismo relator cuando termine su trabajo, es una crítica constructiva cuando busca identificar las causas y encontrar una estrategia que nos lleve lo más pronto posible a la solución del problema. Ministro, vamos a esperar a la visita del relator y a que concluya para iniciar el trabajo de fortalecimiento de la independencia. Le digo que no. Desde que el presidente Arce asume el gobierno estamos en ese camino y estamos haciendo acciones concretas para concretar este aspecto que es fundamental en una reforma judicial. Ministro, el último informe, el informe de la GIEI que estuvo el año pasado acá en Bolivia, sí, concluyó en que hubo en estas injerencias políticas en el Ejecutivo, en el órgano judicial o en el sistema judicial. Y desde el Ejecutivo se ha señalado permanentemente de interferir en algunas decisiones de la justicia. ¿Cuál es su criterio? Le doy toda la razón al GIEI porque se trataba, y el tiempo que ellos evalúan es el de Áñez. Donde ha habido mayor injerencia a la independencia judicial ha sido en el gobierno de Áñez. Yo te recuerdo cuando el ministro Murillo interrumpía las acciones de libertad, que son acciones que son definitivamente fundamentales en un órgano jurídico constitucional. No puede interrumpirse una acción de libertad. Murillo las interrumpía deteniendo, arrestando a los jueces que conocían estos procesos. El juez Huacani ha sido detenido minutos antes de instalar una audiencia de acción de libertad. Es definitivamente claro el informe del GIEI. Lo que había hecho el ministro Coimbra, el ministro Murillo, el ministro López y Yanine Áñez a la cabeza de un gobierno que no tiene origen constitucional de un gobierno de facto, es claramente una interferencia al órgano judicial, y es a eso que se refiere el GIEI. El GIEI se refiere a esas graves violaciones de los derechos humanos en el tiempo en el que esos expertos realizan sus estudios en el país. Bueno, ministro, no fue precisamente solo el gobierno Áñez, también cuestionó el gobierno de Evo Morales durante los 14 años y hace un relato de por qué se produjo el conflicto en noviembre que concluyó con la renuncia, o que provocó la renuncia del presidente Evo Morales. Te invito también, a que el informe. No lo he revisado. No es así. Y también menciona. No es así, porque tiene un marco temporal. El marco temporal del informe es de septiembre al 31 de diciembre.
no puedes analizar el contexto y 2 párrafos de antecedentes con relación al informe. No, pero lo menciona. Y también, ministro, cuestionó a la Fiscalía que hubo más de 37 acciones que no cumplió, o que incumplió, o que hubo omisiones, que también fue severamente cuestionado el trabajo del Ministerio Público. Definitivamente, y justamente ese es el esfuerzo que se tiene que hacer ahora. El Ministerio Público ha iniciado un proceso y ha informado al país. Lamento que no se le ha dado la cobertura necesaria. Creo que se da cobertura a los temas que se interesa de determinadas posturas ideológicas, pero el Ministerio Público ha planteado ya un plan de trabajo para justamente cumplir con todas las recomendaciones del GIEI, y ha abierto causas, ha revisado procesos y está en el marco de cumplimiento de esas recomendaciones. Lo mismo el órgano ejecutivo. Estamos justamente el mes de marzo, la primera semana, suscribiendo un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la evaluación y permanente seguimiento a las recomendaciones del informe. Hemos estado dando estricto cumplimiento a esas recomendaciones, entre las que te preocupa, que tienen que ver con la justicia. Definitivamente las tenemos que hacer y las estamos realizando desde el momento en el que se hace público el informe. Ministro, ¿y cuál va a ser la agenda? Tenemos entendido que mañana se reúne Diego García Sayán con el presidente Arce, también con usted, y tienen agenda más de 30 reuniones. ¿Y cuáles son los tópicos que se van a tocar con García Sayán, y cuáles son puntualmente con reuniones con qué instituciones? La agenda inicia con el vicepresidente Choquehuanca. Junto al canciller lo recibimos, le damos la bienvenida e iniciamos el trabajo desde el sector justicia. Por las mañanas él se va a reunir con todas las autoridades del Estado que tienen que ver con la justicia, incluyendo la Asamblea Legislativa y el órgano electoral. También va a estar el día miércoles en Sucre, reuniéndose con todas las autoridades que tienen sede de funciones en esa ciudad. Va a tener reuniones con 3 gobernadores. Con el gobernador de Santa Cruz va a ser por Zoom la reunión, no va a estar en Santa Cruz. Estaba previsto que pueda estar un día en Santa Cruz, pero se ha modificado su agenda y solamente va a estar en reuniones Zoom con el presidente del Tribunal Departamental de Santa Cruz y el gobernador de Santa Cruz. La reunión con el presidente Arce es a la conclusión de su agenda. El 22 de febrero él tiene una reunión en horas de la mañana con el presidente, con el ministro de Justicia y el canciller para brindarnos su informe inicial, sus impresiones preliminares de la semana que va a estar acompañándonos. Y el día 22 concluye sus actividades con una conferencia de prensa en el Hotel Presidente a las 2 de la tarde, solamente para periodistas, para responder sus preguntas, hacerles conocer sus impresiones iniciales sobre esta visita, que va a terminar en junio del 2023. El informe del relator se presenta ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el próximo año, no este año, sino el próximo año. Representa un trabajo sistemático, un trabajo de revisión documental. No solamente va a informar sobre esta semana de visita, sino sobre todo lo que nos vaya solicitando para elaborar su informe final al gobierno y a las entidades con las que se va a reunir. Te decía que en las mañanas se reúne con agentes estatales y en la tarde él va a tener reuniones con las autoridades, con la sociedad civil, con las diferentes entidades que ya han anunciado su presencia. Esa agenda no la hemos elaborado nosotros, la ha elaborado en coordinación con el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y entiendo que está el grupo de juristas de Juan E. Granado, el mismo, la Academia de Estudios Constitucionales, el CONADE, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y una serie de entidades. Sabía que eran más de 30, pero te reitero, por el ámbito de trabajo, por los protocolos que se suscribe con estas entidades, ellos tienen la más amplia libertad de reunirse con la sociedad civil. Nosotros les ayudamos en la agenda de los agentes estatales por las mañanas. La materia que él va a tocar tiene que ver con su mandato, la independencia de magistrados y abogados y cómo fortalece el país la situación en la que estamos ahora, o incluso la cambia si hay violaciones o afectaciones estructurales a esta independencia que él tiene como mandato de relatoría. Ministro, y hay un conflicto con una expresidenta que está en huelga de hambre hace 6 días, está solicitando también como parte de la sociedad civil una reunión con el relator especial. ¿Hay posibilidad de ese encuentro? ¿Está agendado o se puede agendar?
Te reitero que la agenda con la sociedad civil y con entidades que no son agentes estatales la maneja el alto comisionado con el relator directamente. ¿Y cuál es el estado, ministro, en este caso de Yanine Áñez? Usted anunció que ya habían dos ex militares o ex jefes militares que se habían adscrito, habían solicitado, mejor dicho, un juicio abreviado en el caso de denominado golpe de Estado 2. ¿Cuál es esa situación? La semana pasada el Tribunal de Sentencia determinó diferir el juicio por motivos formales. Hay un principio de congruencia entre la acusación y la sentencia que obliga a que quien dicte la autoapertura de juicio sea la persona que dicta la sentencia, la resolución. Y este aspecto de naturaleza constitucional, sumado a una serie de pedidos, de excepciones y de incidentes, determinó que la audiencia sea diferida. La fecha de la nueva audiencia, por mandato de la ley, tiene que ser 20 días después de la notificación a todas las partes del proceso. Este procedimiento da a entender que a mediados de marzo se retomaría la audiencia, porque solamente se toma días hábiles, hay un feriado de carnavales en el medio, entonces no te puedo dar la fecha exacta, pero son 20 días a partir de la determinación de la notificación que se realice a las partes, lo que va a determinar el reinicio del proceso penal. En tanto no se reinicie el proceso penal, se puede dar una serie de acciones, por ejemplo la que tú señalas. Podría instalarse la audiencia para considerar las solicitudes de procedimiento abreviado de los excomandantes Jarcuri y terceros que lo han solicitado a la Fiscalía, y de ratificar esta posición ante el juez de manera libre, voluntaria, reconocer la responsabilidad y culpabilidad de los hechos que la Fiscalía acusa, podría darse la conclusión del procedimiento penal para ellos. Esto significa que se dictaría una sentencia que establecería la responsabilidad penal y aplicaría una sanción. Lo usual en casos como este es que los imputados pidan una pena menor a la pena posible en este caso. La pena posible para este caso puede ir entre los 12 y 14 años, por lo que seguramente la decisión de la justicia, de la Fiscalía, a partir de esta solicitud e inclusive de las otras partes en el procedimiento, será debatir la pena a imponer, dado que ellos han manifestado voluntariamente por escrito que quieren someterse a este procedimiento. Esto no afecta a la situación de fondo del juicio, que tiene que esperar a su reinicio el mes de marzo. Ministro, Iván Limas, hay un juicio, en este caso por incumplimiento de deberes y usurpación de funciones. Sin embargo, resoluciones contrarias a la Constitución, no hay usurpación de funciones en la acusación. Bueno, resoluciones contrarias a la Constitución. Sin embargo, el 22 de enero de 2020 la Asamblea Legislativa Plurinacional, en ese momento con 2/3 del MAS, aprobó la carta de renuncia de Evo Morales y de Álvaro García Linera. Allí ya no se formalizó la renuncia del jefe de Estado en ese entonces. No está en juzgamiento ese aspecto, Leo. Lo que está en juzgamiento son los 3 días anteriores a que militares le impongan la banda presidencial. El derecho penal es un derecho muy preciso, no vamos a analizar dentro del proceso, por eso el auto de apertura es concreto, lo que ocurrió antes o lo que ocurrió después. El marco temporal son esos 3 días anteriores a que ella asuma en su calidad de ex senadora el mando del país, rompa la democracia y actúe en contra de la Constitución. Hay al menos 9 artículos de la Constitución que se han vulnerado por decisión de la ex senadora Áñez, y eso es lo que ella debe responder. Los actos posteriores a que ella asume el mando son actos que deberían estar siempre analizados bajo otra perspectiva, no en la perspectiva de este proceso penal. Hay una perspectiva histórica, la ley 1266 a la que te refieres, en la cual se deja sin efecto una elección, se acorta el mandato de vocales electorales y se determina contra la Constitución realizar un proceso electoral en 120 días y no en 90 días, son parte de un acuerdo político entre quienes quedaron del movimiento al socialismo y quienes ingresaron al poder a través de un golpe de Estado. Uno no puede pretender que la democracia interrumpida por Áñez se vuelva un aspecto indefinido, que tengamos como en Honduras que esperar 10 años para recuperar la democracia. Había que tomar decisiones de naturaleza política, jurídica, que se han plasmado en el camino menos dañino posible a la vida de los bolivianos y a la democracia.
quien ha interrumpido el proceso constitucional y quien ha causado un golpe de Estado en el país ha sido ella, y lo que se está juzgando son esos 3 días. Lo anterior a esos 3 días y lo posterior son aspectos que no están siendo objeto del juicio. Usted que mencionó Honduras, ministro Lima, este fin de semana se conoció la muerte en Nicaragua de un sandinista, Hugo Flores, si mal no recuerdo, que estuvo encerrado por decisiones del gobierno de Daniel Ortega. ¿Teme el gobierno que ocurra esto en Bolivia con Yanine Áñez? Definitivamente no. La vida de los ciudadanos, la vida de las personas tiene que ser preservada en todos los ámbitos. Nosotros hemos abierto la posibilidad de que el caso que ha sido analizado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en el cual se ha determinado y se ha exhortado a la señora Áñez que cuide su salud, sea la premisa que rija la relación con ella. Yo veo que si tú analizas cuando la Comisión Interamericana, luego de una evaluación profunda con todas las pruebas, con escuchar a ambas partes, dice que debemos cuidar y preservar la salud de ella, reconoce que el gobierno lo está haciendo y exhorta a Áñez a que actúe de la misma manera. Ella, que había dejado de recibir el tratamiento médico en ese momento y que ahora está dañando y agravando su salud, no está definitivamente en una condición similar a lo que ocurre en Nicaragua en este momento. Yo te diría que son situaciones completamente diferentes, en la que tiene que ver el país y en la que estamos evaluando en relación a la salud de Áñez, del ex senador Áñez. No hay un punto de comparación con lo que ha ocurrido en Nicaragua. No, le agradezco mucho, ministro Iván Lima, por habernos atendido. Esas fueron las palabras del ministro de Justicia Iván Lima, quien dice que será decisión del relator de la ONU si se reúne o no con Yanine Áñez. Según el ministro de Justicia, dice que el gobierno solo organiza las reuniones con los entes estatales y que las reuniones con la sociedad civil son decisión del jurista. Ante la llegada del jurista peruano Diego García Sayán este 14 de febrero como relator especial de las Naciones Unidas para la independencia de los jueces y abogados, el ministro de Justicia manifestó algunos detalles de la agenda del invitado e indicó que será decisión de él si se reúne o no con la expresidenta transitoria Yanine Áñez. Según el ministro de Justicia, la agenda se inicia con el recibimiento por el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca, junto al canciller, y luego empezarán los trabajos en el sector justicia. Posteriormente, el jurista viajará a Sucre para reunirse con algunas autoridades de esa ciudad y en los días posteriores lo hará con 3 gobernadores. El encuentro con el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, será vía Zoom. La reunión con el presidente Luis Arce Catacora será al finalizar todas sus actividades, seguramente el 22 de febrero. Como una especie de cierre, y posteriormente brindará una conferencia de prensa para dar a conocer públicamente sus primeras impresiones de la visita, que culminará con el informe que presentará en junio del 2023 ante el Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el estado de la justicia en el país. Respecto a si es posible que el relator se reúna con Yanine Áñez, ante el pedido de la hija de la expresidenta Carolina Rivera, Iván Lima indicó que la agenda con la sociedad civil la maneja el alto comisionado con el relator directamente. Asimismo, estimó que la nueva audiencia de Yanine Áñez por el caso Golpe 2 sería a mediados de marzo, debido a que se deben esperar 20 días después de la notificación para todas las partes. Al respecto de esta respuesta por parte del ministro de Justicia, Iván Lima, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Qué opinan ustedes frente a esta respuesta? Al parecer no ayudarán en las gestiones a Yanine Áñez para que pueda reunirse con el relator de la ONU. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de esta respuesta por parte del ministro de Justicia, Iván Lima.